¿Qué tal amigos? Gracias por estar de nuevo en este canal. Hoy quiero mostrarles cómo darle mantenimiento a una maternidad. En esta maternidad tengo peces espada a punto de tener crías. Sin embargo, la maternidad donde están está muy sucia. Y como es de tela, funciona también casi como filtro, porque se adhieren a algas y desechos de la pecera principal. Vamos a limpiarla para evitar que los alevines al nacer puedan ahogarse con el desecho y morir. Número 1, vamos a utilizar una red grande y la vamos a colocar aquí. Número 2, vamos a utilizar una red pequeña y vamos a estar pasando a los peces de aquí hacia acá. Yo lo hago de esta manera porque tengo más peces y sería más difícil encontrarlos. Pero la persona que tenga uno o dos, sería sencillo liberarlos para volverlos a tomar. ¿Okay? Ya que tenemos los peces aquí, ahora nos dirigimos hacia la maternidad. ¿Okay? Y vamos a sacarla y a extraerla de la pecera. Pueden ver. Y en este momento vamos a pasar a lavarla. Ahora, ya que lo tenemos limpio, volvemos a introducirlo en la pecera. Y hacemos espacio aquí para que las pescaditas pues vuelvan a tener el espacio que tenían, y volvemos con la red pequeña a tomarlas, ¿sí?, de una por una para devolverlas al estanque de la maternidad. Y listo. Ahora sí tenemos una maternidad limpia. Nuestros alevines al nacer pues van a tener un lugar sin restos, sin desechos, y van a poder nacer limpios, libres y pues con la capacidad completa de esta tela maternidad. Muy bien amigos, pues listo, hasta aquí. Ojalá les haya servido este consejo que yo les doy para que le den mantenimiento a su maternidad. Que no crean que tiene que estar sucia siempre, hay que limpiarla, inclusive para que podamos ver a los alevines mejor, porque entre más limpia está, mejor los podemos ver y podemos captarlos más fácil. Bueno, pues un saludo a todos y dejen sus comentarios por favor. ¡Ánimo! Dale like y suscríbete.